Al principio pensé que sería sencillo, pero me equivoqué. Una amiga me escribió con una petición muy especial. Quería una vela que conservara una de las fotos más importantes de su vida, el recuerdo de su boda. Tuve que hacer varias pruebas para encontrar la temperatura perfecta. Si la cera estaba demasiado caliente podía dañar la fotografía, y si estaba demasiado fría el acabado no quedaba bonito. También pasé tiempo eligiendo el aroma ideal para que la experiencia fuera aún más especial. Después de varios intentos, por fin conseguí el resultado que estaba buscando. Cuando se la entregué y vi su reacción, supe que había valido la pena cada prueba. Le encantó tanto que decidí incorporar las velas personalizadas a mi catálogo. Hoy se han convertido en uno de los productos que más llaman la atención y que más conversaciones generan cuando alguien ve mi trabajo. Y lo mejor es que técnicas como esta se pueden aprender paso a paso. Por eso estaré impartiendo 2 clases gratuitas donde te enseñaré cómo hacer tu primera velita artesanal desde cero, incluso si nunca has hecho una. Comenta velas y entra al enlace de mi perfil para unirte al grupo privado y reservar tu lugar.